los dos segmentos atrésicos, pero no los va a comunicar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me voy por la parte interna del segmento atrésico, ¿sí? Va a tener un lumen, pero esa luz de ese segmento atrésico no se comunicará a través del cordón fibrótico. Ese cordón fibrótico simplemente lo que está cumpliendo es una función de unión, más no de comunicación. ¿Sí queda claro? Es decir, que el segmento atrésico se puede presentar de forma separada, como les mostré en la diapositiva anterior, o unido por un cordón fibrótico, más no comunicado. Bien, pasemos a las hernias. ¿Qué es una hernia? Una hernia es cuando una estructura u órgano protruyen o entran a través de un orificio natural. Una hernia es cuando una estructura u órgano protruyen o entran a través de un orificio natural. Esa es una definición muy general de hernia. Vamos a enfocarnos en la hernia yatal, que es la hernia que nos interesa, porque estamos en tubo esofágico. ¿Qué vamos a tener a nivel de la hernia yatal? Ustedes saben que el tubo esofágico tiene 3 tercios, superior, medio e inferior, y que el tercio inferior va a quedar ubicado por debajo del diafragma. Cuando el paciente tiene obesidad mórbida, esa obesidad puede generar un aumento de presión a nivel intraabdominal, y ese aumento de presión dentro del abdomen puede producir que los órganos intraabdominales asciendan. Ese ascenso puede lograr que el tercio inferior esofágico, miren la imagen, ascienda a través del orificio y forme por encima del orificio un saco herniario. ¿Por qué se forma el saco herniario? Sencillamente, jóvenes, porque el tubo esofágico va a quedar redundante por encima del diafragma. Porque ustedes saben que él tiene 25 centímetros, pero parte de esos 25 centímetros o un tercio de esos 25 centímetros quedarán por debajo del diafragma. Si ese tercio asciende, quedará mucho tubo esofágico por encima y se generará un saco herniario. Ese saco herniario, como todos los sacos herniarios, pueden subir y bajar a través del orificio diafragmático, porque las hernias tienen esa característica, que pueden entrar y salir a través del orificio. Pero esa entrada y salida, en el caso de la hernia yatal, sería ascenso y descenso, pueden generar que el saco herniario se inflame, se edematice y quede atrapado a través del orificio diafragmático. El que quede atrapado se le va a denominar hernia encarcelada. Cuando la hernia queda atrapada a través del orificio, es decir, que queda acá arriba, a eso se le denominará hernia encarcelada o atrapada. Cuando esa hernia queda atrapada a través del orificio, ella tratará de bajar nuevamente, en este caso, pero no lo va a poder lograr porque está muy edematizada. Entonces, lo que sí va a ocasionar es una alteración en la vascularización, y al verse alterada la vascularización, lo que vamos a encontrar es que esa hernia se va a estrangular. Entonces decimos que la hernia está encarcelada y estrangulada. Hernia encarcelada y hernia estrangulada. Cuando una hernia se estrangula, se convierte en un verdadero caso de urgencia quirúrgica. ¿Por qué? Porque ese saco herniario va a iniciar putrefacción, y al iniciar putrefacción hay que extraerlo, porque si no, eso se convierte en un foco infeccioso de punto de partida en el saco herniario. ¿Queda claro, jóvenes? Hernia encarcelada y hernia estrangulada. Bien. Divertículos. ¿Qué son los divertículos? Una definición muy general de divertículos es la formación de un saco ciego de una estructura tubular que está compuesta por las mismas capas histológicas de esa estructura tubular. El divertículo se va a presentar en el tercio superior del tubo esofágico, y el divertículo esofágico va a recibir el nombre de divertículo de Zenker. Divertículo de Zenker. ¿Cómo se escribe Zenker? Z de zapato, E de enano, N de niño, K de kiosco, E de enano, R de ratón. Divertículo de Zenker. Es el divertículo esofágico y se va a ubicar en el tercio superior esofágico. Este divertículo de Zenker es considerado un saco ciego. ¿Y por qué es considerado así?
porque tiene puerta de entrada. Miren, la puerta de entrada se va a comunicar con el lumen del tubo esofágico, pero no tiene puerta de salida. Lo cual quiere decir que el alimento que es deglutido, al pasar por aquí con el movimiento peristáltico, va a comenzar a rellenar ese divertículo, ¿sí? Al rellenar el divertículo, ese divertículo, el alimento que caiga ahí, ¿qué le va a ocurrir? Ahí se va a quedar atrapado, va a iniciar una putrefacción y se va a comenzar a acumular ahí. Entonces, este divertículo de Senker se va a presentar con una triada clínica específica. ¿Cuál es la triada clínica? 1, halitosis. ¿Qué es la halitosis? Mal aliento. ¿Por qué va a haber mal aliento? Porque el alimento atrapado ahí inició putrefacción, se está pudriendo. Entonces el paciente va a tener mal aliento. Segundo, sensación de masa a nivel cervical. ¿Por qué va a tener masa cervical? Porque como se va a rellenar de alimento, va a ir adquiriendo mayor dimensión. Y el paciente va a decir, es que yo siento algo aquí en el cuello, una masa. Y es el divertículo que está creciendo, porque se está acumulando, llenando de alimento. Y la tercera es la disfagia. ¿Qué es disfagia? Dificultad para deglutir. Disfagia es la dificultad para deglutir. ¿Por qué hay disfagia? Porque el crecimiento del divertículo, miren la imagen, al él crecer, colapsará la luz del tubo esofágico. Y cuando el paciente vaya a deglutir, no lo va a poder hacer porque la luz está comprimida. Porque el mismo peso del divertículo va a colapsar la luz esofágica y no permitirá que el paciente degluta adecuadamente. Entonces, repito, la triada: disfagia, sensación de masa a nivel cervical y halitosis. Es la triada del divertículo de Senker, que es un divertículo congénito, y es el divertículo esofágico que se ubica en el tercio superior esofágico. ¿Qué me dice la imagen? Esto es un estudio imagenológico con medio de contraste. Miren que el medio de contraste ya va por el tercio medio del tubo esofágico y miren cómo el divertículo se rellenó del medio de contraste y ahí quedó dentro del divertículo. Él no va a quedar por siempre ahí porque él después se reabsorbe, ¿verdad? Pero fíjense cómo se puede identificar con este estudio imagenológico con el medio de contraste ese divertículo. ¿Hay preguntas hasta acá? Bueno, vamos a ver las varices, pero miren que me he adelantado 2 diapositivas. En estas 2 diapositivas que tengo, miren, tengo un hígado cirrótico. ¿Cuál es la característica del hígado cirrótico? Es un hígado pequeño, retraído, fibrótico, con nódulos grandes y nódulos chiquitos. Esa es la característica morfológica del hígado cirrótico. Esto va a generar que la porta aumente su presión por la misma fibrosis que tiene este hígado. Ese aumento de presión en la porta va a generar que las ramificaciones que van desde la porta hacia el tercio inferior esofágico y a nivel esplénico, también haya un aumento de presión dentro de esos vasos venosos ramificados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a ocurrir es que ese aumento de presión, específicamente en el tercio inferior esofágico, se va a traducir como varices esofágicas, porque cuando nosotros describimos lo que es una varice, la varice es o se produce por el aumento de presión dentro de un vaso venoso, lo cual va a provocar que el vaso venoso se vuelva tortuoso, se dilate y se llene de mucho contenido hemático de tipo venoso. Entonces me regreso y aquí tenemos las varices esofágicas. Este es un trayecto de varices esofágicas, vasos venosos dilatados, ensanchados, conteniendo mucho material hemático en su interior. Ahora bien, escuchen esto. Estas varices van a estar ubicadas en la submucosa esofágica, pero ustedes me dirán, profe, si esto es una vista endoscópica, ¿por qué vemos las varices ahí como si estuvieran en la mucosa, verdad? Lo que ocurre es que son tan dilatados estos vasos que levantan la mucosa y parece que hicieran parte de esa misma mucosa, pero realmente están en la submucosa. Estas varices pueden sangrar y el sangrado se puede producir por el mismo aumento de presión o por el paso de alimento a través del tubo esofágico. El sangrado que se produce se le va a denominar sangrado de vía digestiva alta. El sangrado en el tubo digestivo lo vamos a clasificar en sangrado de vía digestiva alta,
que se producirá cuando hay una causa que produzca sangrado desde la boca hasta el ángulo de 3. ¿Dónde queda el ángulo de 3? Después de la segunda porción del duodeno. Entonces, todo lo que cause sangrado, sea cual sea la causa, en esta extensión desde la boca hasta el ángulo de 3, es considerado vía digestiva alta. Ahora, todo aquello que cause sangrado por debajo del ángulo de 3 hasta el ano es considerado vía digestiva baja. ¿Cuál es la característica clínica de la hemorragia de vía digestiva alta? El paciente se va a presentar con hematemesis. ¿Qué es la hematemesis? Vómitos con sangre. El paciente llega, o lo podemos ver nosotros mismos, vomitando sangre. Sangre roja rutilante, ¿sí? Una sangre bien roja, lo que el paciente vomita. Y estos pacientes también se van a acompañar de melenas. ¿Qué son las melenas? Son las heces entremezcladas con sangre negra. ¿Por qué? Es el mismo sangrado que el paciente lo pasó por estómago, ¿verdad? En el camino, al pasar por estómago, se digirió, se coaguló y salió entremezclado con las heces. Entonces, en conclusión, el paciente con hemorragia de vía digestiva alta va a presentar melenas y hematemesis. Ahora, cuando el paciente tiene hemorragia de vía digestiva baja, va a presentarse con rectorragia. ¿Qué es la rectorragia? Sangrado rojo rutilante por el recto. Ya el paciente va a consultar porque está sangrando una sangre roja a través del recto. Entonces mi pregunta es, si el paciente llega con hematemesis y con melenas, ¿qué le ordenarían ustedes? ¿Una colonoscopia o una endoscopia alta para averiguar la causa del sangrado? Una endoscopia alta, muy bien. Y si el paciente tiene rectorragia, una colonoscopia, ¿verdad? Porque recuerden que la causa del sangrado estará por debajo del ángulo de 3. ¿Queda claro, jóvenes? Esto ya se los expliqué. Esto se los expliqué y pasemos a la esofagitis. Bien, ¿qué es la esofagitis? Ustedes saben que todo proceso que termine en el sufijo itis es inflamación. La esofagitis es el proceso inflamatorio del tubo esofágico que involucra desde la boca hasta el cardias, que sería la unión con el estómago. Estas son las causas de esofagitis, son múltiples, pero la principal causa y más frecuente es el reflujo gastroesofágico. ¿Qué es eso de reflujo gastroesofágico? Es cuando el contenido del estómago se regresa hacia el tubo esofágico. ¿Qué tercio va a afectar? El tercio inferior. ¿Ya? Al regresarse al contenido gástrico, se regresará a la porción más cercana al estómago. ¿Y cuál es la porción esofágica más cercana? El tercio inferior. Entonces, el reflujo es la principal causa de la esofagitis, secundaria a ese reflujo gastroesofágico. Pero miren que tenemos causas como es la ingestión de alcohol, por supuesto en los pacientes alcohólicos, la ingestión de alimentos demasiado calientes, infecciones por virus, en especial el virus del papiloma humano, al igual como les dije en la boca, el adquirir el virus del papiloma humano, pues en este caso son candidatos perfectos para desarrollar procesos inflamatorios esofágicos, las infecciones micóticas que se dan dentro del contexto de pacientes que ya tienen una candidiasis oral y por cercanía de vecindad terminan desarrollando una esofagitis micótica. Y la radioterapia. Recordemos que la radioterapia es una terapia coadyuvante de cáncer que no discrimina célula normal de célula anormal. Y cuando un paciente le hace radioterapia, él quema el tejido, quema las células malignas, pero quema todo lo que está alrededor también. Entonces, si al paciente le están haciendo cercano al tubo esofágico una radioterapia, puede terminar involucrado el tubo esofágico y se puede terminar generando una esofagitis secundaria a esa radioterapia. Bien, así se vería macroscópicamente una esofagitis. Miren que se ve de color rojo porque es hemorrágica, congestiva. Normalmente la mucosa esofágica se ve así, de color blanco rosado, ¿verdad? Las esofagitis les podemos dar apellido y ese apellido va a ser de acuerdo a la célula inflamatoria que lo esté afectando.
Si lo que encontramos microscópicamente son células tipo eosinófilos, vamos a encontrar que le vamos a denominar esofagitis por reflujo o esofagitis precoz o inicial. Repito, esofagitis inicial o precoz cuando lo que encontramos son eosinófilos. Cuando encontramos neutrófilos, lo vamos a denominar como esofagitis aguda. Cuando encontramos neutrófilos, le denominamos esofagitis aguda. Cuando encontramos linfocitos y macrófagos, lo denominamos esofagitis crónica, ¿sí? Es decir, que de acuerdo a la célula inflamatoria, recibirán un apellido específico. También vamos a encontrar que el epitelio basal o las células basales van a estar aumentadas en número y debajo del epitelio encontraremos vasos dilatados conteniendo muchos glóbulos rojos en su interior. Estas son las características morfológicas, específicamente microscópicas, del proceso de esofagitis. Bien, y como les dije,